Bueno, pues empezamos cuando queráis. Bien, pues un año más procede a hacer una comparecencia de los procuradores de Zamora del Partido Popular de lo que es la presentación de los presupuestos, en este caso para 2016, y muy brevemente, porque realmente han sido ya presentados a nivel regional y los medios disponen de la documentación concreta, pero sí es estimable hacer una cierta valoración general. Lo primero que tengo que decir es que estimamos desde el Partido Popular de Zamora que este presupuesto lo primero que hace es cumplir con las obligaciones de control de déficit, de endeudamiento y de regla de gasto, y tiene una serie de características. En segundo lugar, decirles que es un presupuesto que estimamos que es coherente con las políticas que siempre ha defendido el Partido Popular, entre ellas la de la recuperación económica, la del empleo de calidad, la de la garantía de los grandes servicios públicos básicos y esenciales para las familias y para las personas y, por supuesto, cumple también el objetivo de ser coherente en políticas de avanzar en el proyecto de comunidad. En tercer lugar, decirles que estos presupuestos tienen un calificativo esencial y es que son presupuestos sociales, como lo demuestra el hecho de que atienden eminentemente a las necesidades básicas de personas y familias y, por supuesto, y por último lugar, también son presupuestos que atienden a la recuperación económica y al empleo, que es en estos momentos uno de los objetivos fundamentales que impregnan su contenido en los distintos capítulos inversores o de políticas específicas al efecto. Decíamos que es un presupuesto, por ejemplo, social y comprometido con los ciudadanos, porque solamente las tres consejerías básicas de Educación, Familia y Servicio y Sanidad comprometen prácticamente el 80% del gasto no financiero del conjunto de las consejerías, o lo que es lo mismo, el 87% de los recursos autonómicos no financieros. Eso define que es un presupuesto eminentemente garantista de los servicios públicos esenciales, de aquellos que en un momento u otro necesitamos todos los ciudadanos. Y decíamos también que es un presupuesto para el empleo y la reactivación económica, porque dentro de sus partidas existen unas específicas orientadas al apoyo a las empresas, tanto en la financiación de sus necesidades de circulante, de nuevas inversiones o nuevos proyectos empresariales, que suponen más de 176 millones de euros en su conjunto, porque también mantienen una inequívoca política de avales por importe de 1.150 millones de euros, avales para las empresas para que lancen o garanticen el lanzamiento de sus actividades, y porque contienen para políticas de empleo 273,6 millones de euros, que es uno de los objetivos prioritarios de la legislatura en materia de reactivación económica y empleo para las personas. Y, por último, decirles que contienen una especie de enfoque singular, que es lo que ha dado en llamarse lanzadera financiera de Castilla y León, que lo que hace es reconducir y unificar en la Agencia de Desarrollo Económico un volumen de recursos equivalente a 500 millones de euros para que las empresas dispongan de posibilidades de captar créditos reembolsables en concurso y en colaboración, lógicamente, con las entidades financieras y con el Banco Europeo de Inversiones, que saben que ustedes que hasta ahora los convenios que se formulaban con el Banco Europeo de Inversiones se dirigían específicamente, si era para industria agroalimentaria, hacia la Consejería de Agricultura y Ganadería, si era para actividad de otro tipo de industrias, hacia economía, ADE. Pues bien, ADE va a ser la ventanilla única de recepción de todo tipo de proyecto empresarial para que desde ADE y desde esta lanzadera financiera se canalice la inversión y el crédito orientado hacia las empresas y a la actividad empresarial de Castilla y León
durante el año 2016. Sí quiero abordar que esta lanzadera financiera va a suponer que con esos 500 millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones va a suponer el doble de los recursos utilizados hasta el año 2015. Es decir, se va a duplicar la posibilidad de obtención de crédito por parte de esta nueva iniciativa. En cuanto a materia de beneficios fiscales, no les canso más, tienen ustedes ahí una copia, además ya ha sido, creo, desbrozado por los medios. Se siguen manteniendo los 50 beneficios fiscales hasta ahora existentes y en vigor, y se incorporan una serie de beneficios nuevos relacionados con la renta de personas físicas, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados, tributos sobre el juego y, por supuesto, dos grandes líneas, una que es la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, adicional a la ya existente, y la desaparición ya definitiva de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos. La significación que esto va a tener va a ser, en cuanto a la desaparición de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, va a suponer que los bolsillos de los ciudadanos en Zamora van a disponer de 4,6 millones de euros más de los disponibles al desaparecer esta tarifa, y la rebaja de la tarifa sobre el IRPF, de la tarifa autonómica, va a suponer un ahorro en los bolsillos de los zamoranos de 2.246.000 euros. El resto de las líneas que les hablaba, de renta a las personas físicas, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados y tributos sobre juego, va a suponer unos 18 millones de euros que van a beneficiar a más de 12.000 beneficiarios o declaraciones. Y, por último, un desglose y unos breves apuntes muy rápidos de lo que es el presupuesto en su significación para Zamora, que tienen en el otro cuadro. El importe total de gasto público va a ser de más de 472 millones de euros, de los que destaca fundamentalmente uno, que es el capítulo 1 de personal, con 274 millones, casi 275 millones de euros, para el personal que por fin este año comienza ya a ver un poco incrementado su nómina con un 1% y con poder comenzar a hacer frente ya al pago de la paga extraordinaria de 2012 a lo largo de este año que está y el próximo año. Con lo cual, quizás estamos empezando a ver ya los efectos de la salida de una crisis y el hecho de estar avanzando ya hacia mayores tasas de crecimiento. Luego hay un capítulo, en el capítulo de gasto corriente, que es el capítulo 2, donde se desbrozan grandes importes, que no voy a detallarles exageradamente aquí, pero sí querría resaltar, pues en materia de sanidad, el funcionamiento de los centros sanitarios, que supone más de 56,5 millones de euros en el año 2016, o el capítulo importante del funcionamiento de los centros educativos y del transporte escolar, que totaliza casi 10 millones de euros, concretamente 9.800.000 euros. O detallarles también el funcionamiento de los servicios en centros sociales, con 23 millones largos de euros para este capítulo, este apartado. En el capítulo 4 también convendría destacar los conciertos educativos y las recetas de farmacia, estas últimas con un importe superior a 42,4 millones de euros. Y, por supuesto, aquí no figura, pero sí me gustaría resaltarles en materia de Consejería de Familia e Igualdad,
Hay dos capítulos importantes dos aspectos o apartados importantes en el capítulo 4 que son para los zamoranos de especial interés, que es las pensiones no contributivas, que totalizan un importe de 12.066.000 euros, y la renta garantizada de ciudadanía, cuyo importe es de 5,8 millones de euros para garantizar una percepción mínima por parte de determinadas clases y ciudadanos que ciertamente no lo están pasando bien. En el capítulo de inversiones hay una serie de inversiones que posteriormente os detallará más mi compañera Isabel Blanco, que totalizan más de 21 millones de euros, tanto en agricultura como en sanidad, en obras o en hospitales, en fomento y medio ambiente, en educación o especialmente, por ejemplo, reseñar en cultura la inversión ya consignada de 1,2 millones de euros para un evento que va a ser de inusitada importancia en Toro y, por ende, en el conjunto de Zamora, que son las Edades del Hombre. Ya está presupuestada, está dotada, y aquí muestra la prueba evidente de la voluntad y sensibilidad por parte de la Junta de Castilla y León de asignar a Toro este importantísimo evento cultural que traerá, lógicamente, ciudadanos, visitantes y divisas detrás, interesantes para Toro y para el conjunto de la provincia. Y no voy a relatar nada más y me voy a quedar aquí, no sin antes decir que en relación con el pago en materia agraria, y esto es un dato que quizás no tengan, o por lo menos yo no lo he visto en medios, la significación que va a tener esta nueva reforma que ya se va a venir aplicando, al menos en materia de previsión para Zamora, va a ser singular y especialmente beneficiada. Y lo voy a demostrar con unos datos. En concreto, de acuerdo con las previsiones, el pago, y conviene que nos vayamos familiarizando con esto porque esto va a ser repetitivo durante muchos años, los años de vigencia de la reforma, el pago base va a afectar a unos 11.500 expedientes por un importe que se situará en torno a 50,5 millones de euros. El pago verde, el famoso greening, el famoso pago derivado de unas condiciones de reverdecimiento que se obliga a los titulares de estos 11.500 expedientes, totalizará en torno a 26,3 millones de euros para los mismos expedientes. Luego habrá un pago para jóvenes agricultores que afectará en torno a 320 jóvenes por un importe de 0,7 millones de euros, que es un pago adicional a los jóvenes para incentivar su incorporación y permanencia en la actividad agraria. Y luego va a haber unas ayudas asociadas a ganadería, cuyas estimaciones, y esto que les estoy haciendo es una estimación prospectiva. Esto es un poco también derivado de conocimiento de las ayudas, de los importes, del número de solicitudes, de los datos disponibles. Nos permiten decir que totalizará para Zamora, como ayudas asociadas a ganadería, en torno a 12 millones de euros, y de estos aproximadamente 6,5 millones largos serán para el ovino. En materia de ayudas asociadas a superficies, estaremos en torno a 3,5 millones de euros de ingreso de las solicitudes, de los cuales se llevarán aproximadamente las ayudas a la remolacha en torno a 1,4 millones de euros y el resto va a estar orientado y dirigido hacia cultivos proteicos. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes totalizan esas cantidades, más o menos les van a dar que de pagos FEAGA, es decir, de los organismos europeos encargados de este menester, de ayudas directas derivadas de la reforma, como venían siendo pagadas las anteriores a la reforma, obtendremos en torno a 93 millones de euros.
Pues bien, no hace falta ser un dechado de virtudes intelectuales como para, comparando estos 93 millones con datos fehacientes y directos que ha habido en el año último de referencia cerrado, que es 2014, pues en 2014 el total FEAGA para Zamora fue de 91,1 millones de euros. O sea que estamos hablando en torno a 93 previsibles frente a 91,1. Bueno, esto disipa un poco el escenario para algún agorero de que la reforma no había sido bien negociada. Pues bien, al menos para Zamora, creo que nos deja en una situación, ya no quiero ser optimista, sino sensiblemente igual o mejor. Le recuerdo también que en ese año 2014 se recibían, además de estos totales de FEAGA, un total de unos 20 millones de euros, 20,1 de FEADER, que son los, digamos, fondos ligados a los grupos de acción local, a las ayudas agroambientales, es decir, que a estos 93 suma y sigue. Luego nos situaremos muy probablemente por encima del total de 2014, que eran 111 millones de euros. Solo ya, capítulo FEAGA, 93. Luego creo que es una buena noticia que está incardinada dentro de lo que son las previsiones de este presupuesto. Y me parece que con esto yo creo que he terminado por mi parte. En cuanto a valoración, le paso la palabra a Isabel para que os haga algún desbroce de otros detalles. Pues buenas tardes y muy brevemente, porque yo creo que Óscar ha hecho una valoración estupenda y muy amplia sobre el presupuesto. Yo quería hablaros un poco de dos temas, el capítulo inversiones y el capítulo de presupuesto social. Haciendo una reflexión que comentábamos antes, parece que se juzgan los presupuestos si son buenos o si son malos por el número o los millones que hay para inversiones. Yo creo que hay que ir más allá. Este es un buen presupuesto porque es un presupuesto pensado para las personas y es un presupuesto social. Y quiero remarcar dos datos que ha dado Óscar. Los 42 millones que se destinan a recetas farmacéuticas, a pagar las medicinas que necesitan los ciudadanos de Zamora. 42 millones de euros. Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de 21 millones y nos parece mucho. Imaginaros lo que son 42 millones de euros. O los 5 millones de euros que se destinan al transporte escolar. ¿Qué es esto? Que los niños que viven en pueblos, un pueblo con 1, 2 o 3 niños, se desplacen hacia la cabecera de comarca donde está ubicado su centro escolar. Eso cuesta 5 millones y eso va en beneficio de la población y de fijar población rural. De eso nos referimos cuando hablamos de un presupuesto social, que piensa en las personas. Este presupuesto tiene además, dentro del área de educación, dos aspectos importantes. Las becas. Suben las becas universitarias. Es un compromiso que se adquirió ya la pasada legislatura, que adquirió el presidente Herrera en su discurso de investidura, que se ha aprobado en diferentes comisiones de educación y sube el importe que se va a destinar a becas. Y baja la cantidad que se destina a becas de libros por dos motivos. En primer lugar, porque el año pasado hubo menos solicitudes, entonces se trata de ajustar el dinero que hay a las posibles solicitudes. Y en segundo lugar, porque en Castilla y León tenemos el programa Releo de préstamos de libros, que se ha incrementado la dotación que se ha destinado este año a él y se va a incrementar para el 2016, y es un programa que está funcionando muy bien. Y en ese caso sí que es la gratuidad total de los libros de texto para las familias. Más allá de esto, estábamos hablando del tema de infraestructuras. En Zamora se invierte en las infraestructuras necesarias. Es verdad que baja el volumen de presupuesto porque se acaban las obras. Se acabaron las obras del Hospital de Zamora hace poco, se acabaron las obras del Hospital de Benavente, con lo cual supone una merma de la inversión, y están en marcha las obras del Hospital Provincial, para el que se destinan un total de 9 millones de euros.
Además, se apuesta en el tema de fomento por los dos aspectos fundamentales que puso el consejero de manifiesto en su comparecencia, donde explicó el programa de legislatura. Se destinan 400.000 euros para la edad de Santa Cristina, enfocados dentro del capítulo de saneamientos, y 1.400.000 euros para las depuradoras de Sanabria. Y se destinan cerca de 2 millones de euros a conservación viaria, incrementándose además los presupuestos que se destinan para el tema de incendios, tratamientos selvícolas, se me atasca la palabra, y maquinaria, conservación de cortafuegos, brigadas transportadas, etcétera. Entonces, se apuesta no tanto por la ejecución de obra nueva, sino por la conservación del patrimonio que tenemos. Se destina además 1.600.000 euros a las concentraciones parcelarias y se continúan con las áreas de rehabilitación urbana que se venían desarrollando hasta el momento en diferentes municipios de la provincia: Benavente, Casaseca del Campeán, Castroverde, las viviendas del Hogar en Zamora, Montamarta, Villafáfila y Villalobos. Esas son las inversiones principales, aparte pues del 1 millón de euros que se destina para conservación de centros de educación o 1.300.000 para diferentes obras dentro del apartado de cultura. Entonces, yo creo que lo importante de las inversiones y de los presupuestos de Zamora es lo que ha querido recalcar Óscar en todo momento. Son unos presupuestos sociales, son unos buenos presupuestos y son unos presupuestos pensados para las personas. Y las magnitudes que vienen en ellos hay que ponerlas en comparación unas con otras y hay que enmarcarlas dentro del entorno. Gracias. ¿Tenéis alguna cuestión? Has dicho que 9 millones para el provincial. Entiendo que son la partida que viene del hospital provincial como tal y luego hay otra que pone obras diversas. Sí, es en el hospital provincial. Si vienen por un lado, para los provinciales, sí, por un lado vienen 3 millones y en otro capítulo vienen consignados otros 6.